La historia se hace con las fuentes que el historiador recopila, organiza, analiza e interpreta. Estas fuentes son documentos, testimonios y toda clase de objetos, como utensilios, construcciones o incluso huesos, que sirven para transmitir alguna información relevante sobre los acontecimientos y procesos del pasado. Si quieres saber todo acerca de las fuentes históricas porque eres una persona profundamente culta y curiosa, o porque simplemente tu maestro te lo pidió, no te preocupes, quédate a ver el siguiente video. Los historiadores clasifican las fuentes en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son los testimonios del pasado que se producen al mismo tiempo en que suceden los hechos históricos. Llegaron a nosotros tal y como fueron elaborados en su momento, por ejemplo, los códices indígenas. Las fuentes secundarias son las explicaciones de los hechos realizadas después de que sucedieron. También se denominan fuentes historiográficas y se elaboran al analizar e interpretar las fuentes primarias. Por ejemplo, los textos sobre historia prehispánica escritos por el historiador Miguel León Portilla. Veamos ahora los tipos de fuentes. Estas pueden tener muchas formas y se pueden clasificar como se muestra a continuación. Escritas son todo tipo de documentos manuscritos o impresos, como decretos, libros, tratados económicos, textos religiosos, leyes, testamentos, correspondencia, además de periódicos y revistas, entre muchos otros. Orales son aquellas que se han transmitido mediante el relato oral de una generación a otra. Iconográficas son aquellas que proporcionan información visual. Pinturas, esculturas, arquitectura, fotografía y cine, además de diagramas, planos, mapas, etc. Las fuentes materiales son objetos físicos que arrojan información sobre un acontecimiento determinado. Monedas, herramientas de trabajo, textiles, instrumentos musicales, entre otros. Las fuentes naturales son los restos humanos de animales o plantas. Entre esta variedad de fuentes, una de las más importantes para los historiadores son los documentos escritos. El registro escrito de hechos, testimonios, conceptos e ideas nos permite reconstruir de manera mucho más detallada los acontecimientos del pasado y los puntos de vista de quienes vivieron en determinado tiempo. Con la invención de la escritura, los seres humanos pudieron transmitir de forma directa información y conocimiento no solo a sus contemporáneos, sino también a las generaciones futuras. Por esta razón, los historiadores llaman historia al periodo posterior a la invención de la escritura y hablan de prehistoria al referirse a lo ocurrido antes de que la humanidad desarrollara la escritura. Las fuentes que permiten reconstruir la vida de los hombres prehistóricos, huellas, huesos, utensilios, fueron dejadas de manera inconsciente sin intención de transmitir información. Además de recurrir a las fuentes, los historiadores se apoyan en otras disciplinas y técnicas para realizar su trabajo. Utilizan ciencias auxiliares que complementan su labor. Muchas de ellas son ciencias autónomas y muchas otras han surgido específicamente para ayudar al historiador en su búsqueda del pasado. Como ejemplos de ciencias autónomas que asisten al estudioso del pasado, podemos señalar la antropología, que investiga los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas, así como la arqueología, geografía, economía, etnología, sociología, derecho, psicología, filosofía, paleontología y demografía. Ejemplos de técnicas que han surgido para apoyar al historiador en su intento por indagar el pasado son la epigrafía, que analiza las inscripciones sobre materiales duros como piedra, la numismática, que tiene por objeto el estudio de las monedas, y la paleografía, que estudia escrituras antiguas y busca descifrarlas. Las disciplinas y técnicas auxiliares de la historia también son importantes debido a que las fuentes, dependiendo de su naturaleza, requieren ciertas aptitudes o conocimientos para ser interpretadas. Para analizar esta variedad de fuentes, el historiador recurre a las siguientes estrategias. Por ejemplo, para investigar la conquista de México Tenochtitlán,
El historiador se da la tarea de buscar fuentes primarias como códices, restos arqueológicos y objetos de la vida cotidiana de los pueblos prehispánicos. Asimismo, cartas, documentos, testimonios, mapas y reseñas realizadas por los conquistadores españoles. También investiga fuentes secundarias como libros y artículos escritos por historiadores y expertos en otras disciplinas que se dedicaron posteriormente a estudiar ese proceso histórico. El historiador debe plantear varias preguntas para asegurarse de que sus fuentes son auténticas y confiables. Algunas de las más importantes son las siguientes: ¿cuándo se elaboró la fuente? ¿En qué lugar se hizo? ¿Quién la hizo? ¿Está completa? ¿Ha sido modificada? ¿El testigo era capaz de percibir los hechos a los que se refiere? ¿Decía la verdad? ¿Ocultaba algo? ¿Qué buscaba? ¿Se contradice o está de acuerdo con lo que dicen otros testigos? Así es, como un auténtico detective, pero en este caso del pasado. Cuando se trata de fuentes secundarias, debe preguntarse además si éstas se basan a su vez en fuentes primarias genuinas y si el autor interpreta estas fuentes con razonamientos claros y bien expuestos. El historiador desmenuza los elementos de cada una de las fuentes para conocerlos, visualizarlos de manera independiente y analizarlos para extraer la mayor cantidad de información posible. Sobre la base de este análisis intenta interpretar el acontecimiento o proceso histórico que estudia al explicar sus causas y sus consecuencias, así como al proporcionar su propio punto de vista. Para ello, organiza la información que obtiene de las fuentes que considera más importantes para su tema en una narración coherente. Como veremos con más detalle en el próximo video, el punto de vista del historiador depende de su propia situación, pues la historia busca comprender el presente a partir del pasado. Sin embargo, en todos los casos es muy importante que sus fuentes sean auténticas, confiables y que hayan sido observadas y examinadas con cuidado. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.